Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, espero que estén arrancando una semana con todo. Edificados, la sexta parte de esta serie, repensando el pecado. Repensando el pecado. Vivimos un tiempo donde la velocidad de los cambios es absolutamente vertiginosa. Todo cambia continuamente. Pero hay algo que no cambia, que no va a cambiar nunca, que es que Dios sigue siendo el Señor de la historia y sigue moviéndose con propósito. El primer punto importante que quiero desafiarlos hoy tiene que ver con entender, aceptar que Dios está en continuo movimiento. Y que Dios está en continuo movimiento no le baja el precio al pecado. Dios está en continuo movimiento y como parte de una edificación verdadera deberíamos permitirnos reconsiderar el pecado. Deberíamos pensar si seguimos midiendo como pecado aquellos esquemas de hace 2000 años atrás, sin considerar el contexto actual. Podemos caer en la trampa de etiquetar como pecado cosas que Dios no llama pecado, o peor aún, podemos llegar a dejar de ver pecado en lo que Él sí cree que es pecado. En las Escrituras el pecado no es simplemente hacer cosas que están mal. En las Escrituras el pecado es fallar al blanco. La palabra griega es hamartia, es perder el propósito para el cual fuimos creados. Y el propósito para el cual vos y yo fuimos creados tiene que ver con vivir en comunión con Dios y poder reflejar nosotros su carácter. En Isaías, en el capítulo 59, el profeta denuncia el pecado de su generación. Habla de la injusticia, de la corrupción, de la violencia, de la mentira. Pero el eje no está solo en aquellas acciones visibles. El eje está puesto en la desconexión del pueblo con Dios. Hoy el pecado sigue siendo lo mismo en esencia, una ruptura de la relación con Dios que se manifiesta a través de actitudes, de decisiones y que hablan de un sistema contrario a la voluntad de Él. Lo que cambia es la forma en que esas rupturas se expresan. Antes podían ser a través de la idolatría, de imágenes. Hoy puede ser la idolatría, puede ser a través del ego, puede ser la idolatría del dinero, la idolatría de la tecnología. Deberíamos, como parte de la edificación, repensar sobre el pecado. Deberíamos, digo, porque la trampa, la línea de la trampa es tan finita que podemos caer y terminar creyendo que absolutamente todo es pecado. Dios sigue moviéndose a través de la historia. No cambia ni en su naturaleza ni en sus principios, pero sí se mueve en medio del movimiento, de la transformación humana. Se sigue moviendo porque sigue con el plan de alcanzar corazones. Por eso, repensar el pecado no es relativizarlo, sino es reconocerlo en el lenguaje y las formas que nuestra generación entiende. Hace 2000 años la mentira podía ser falsear un contrato escrito. Hoy puede ser manipular información digital. Isaías habla de la injusticia a través de ver y de describir a jueces corruptos. Hoy podemos ver la injusticia a través de algoritmos que favorecen a unos sobre otros. Antes la idolatría, lo decíamos, eran imágenes, eran estatuas. Hoy un estilo de vida consumista o
o la búsqueda compulsiva de aprobación en las redes sociales puede ser una idolatría. Repensar el pecado es volver a mirarlo desde la perspectiva de Dios, cómo actúa Dios hoy. No se trata de modernizarlo para que sea más aceptable el concepto, sino de nombrarlo con claridad en el contexto actual para que el mensaje de salvación tenga impacto real. Dios sigue moviéndose en la historia. Y su deseo es que lo sigamos viendo, escuchando y respondiendo. Que podamos responderle. El pecado no es una lista antigua de prohibiciones. El pecado es. Y deberíamos repensarlo. El pecado es todo aquello que nos aparta del Dios vivo, que hoy sigue pregonando por edificarnos. Estaría bueno que repensemos el pecado en este tiempo. Que tengan una buena semana.